¿Te has imaginado alguna vez ir al supermercado y descubrir que esos productos esenciales para el día a día simplemente han desaparecido de las estanterías? Pues, lo creas o no, eso podría ocurrir incluso antes de que empiece marzo. En este vídeo, te desvelamos los 10 artículos del supermercado que corren el riesgo de desaparecer pronto y las razones de esta posible escasez. Prepárate para descubrir de qué productos deberías abastecerte ahora mismo y saber cómo adelantarte a esta crisis inminente. No lo dejes para más tarde, porque esta realidad puede llamar a tu puerta en cualquier momento. Sin más dilación, empecemos. Huevos. La crisis del suministro de huevos se está convirtiendo en un problema mundial, impulsado por una combinación de factores alarmantes. La gripe aviar ha sido devastadora y ha provocado el sacrificio de millones de aves en Estados Unidos, Europa y Asia, reduciendo drásticamente la producción. Solo en Estados Unidos se han sacrificado más de 58 millones de aves en los últimos años para contener los brotes de la enfermedad, una cifra récord que repercute directamente en el suministro de huevos. Además, fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor en Norteamérica y duros inviernos en Europa, han afectado a la puesta de las gallinas, agravando la escasez. Las aves necesitan condiciones estables para producir con regularidad, pero el aumento de las temperaturas y los cambios repentinos del tiempo provocan estrés y reducen considerablemente la producción. Como consecuencia, los precios se han disparado. En algunos países, el valor de una docena de huevos se ha duplicado en pocos meses, alcanzando precios sin precedentes. Esto repercute no solo en los consumidores, sino también en las industrias que dependen de los huevos, como panaderías y fabricantes de pasta, así como en el sector de la comida rápida, que ya está luchando por mantener unos costes asequibles. En algunos mercados, las empresas están reduciendo el tamaño de los productos que contienen huevo, como galletas y pasteles, para intentar compensar el aumento del coste. Ante este panorama, alternativas como las semillas de lino y la chía mezcladas con agua están siendo adoptadas como sustitutos caseros del huevo, especialmente por los veganos y quienes quieren ahorrar dinero. El huevo en polvo y las proteínas vegetales también están ganando terreno como opciones para la industria alimentaria. Sin embargo, la recuperación del mercado es aún incierta, y nuevas oleadas de gripe aviar o fenómenos meteorológicos extremos podrían empeorar la situación incluso antes de marzo. Es más, los expertos advierten de que, con la elevada demanda y la necesidad de reemplazar los rebaños diezmados, el suministro podría tardar entre 6 meses y un año en estabilizarse. ¿Está preparado para esta nueva realidad? Leche y productos lácteos, queso, mantequilla, yogur. La crisis en la producción de leche y productos lácteos se está intensificando, lo que repercute directamente en los consumidores y en la industria alimentaria. El elevado coste de la alimentación animal, impulsado por la inflación de los cereales y la crisis climática, ha llevado a muchos ganaderos a reducir sus rebaños, disminuyendo la oferta de leche en el mercado. La escasez de maíz y soja, principales ingredientes de la alimentación del ganado lechero, ha hecho que muchos productores abandonen la actividad o reduzcan drásticamente sus explotaciones, lo que se traduce en una menor producción. Además, las prolongadas sequías en regiones productoras como Estados Unidos, Brasil y Europa han reducido la capacidad de pastoreo, encareciendo aún más la ganadería lechera. Como consecuencia, los precios se han disparado. En algunos países, el litro de leche ya ha subido más de un 50% en un año, mientras que los subproductos como el queso y la mantequilla también han experimentado aumentos significativos. Las repercusiones ya se dejan sentir en la industria alimentaria y la gastronomía. Restaurantes y fabricantes de productos industrializados están reformulando sus recetas para reducir el uso de productos lácteos, que pueden comprometer el sabor y la calidad de alimentos como chocolates, galletas y salsas. En algunos países, la producción de quesos finos ha disminuido drásticamente debido a la falta de leche fresca, lo que los hace aún más caros e inaccesibles para gran parte de la población. Algunas cadenas de comida rápida ya han empezado a sustituir los quesos tradicionales por versiones procesadas más baratas, lo que afecta a la experiencia del consumidor. Ante este panorama, alternativas como la leche de avena, almendra y coco están ganando popularidad, pero estos productos siguen siendo caros y no siempre sustituyen a la perfección a la leche animal. Es más, la gran demanda de leches vegetales podría provocar nuevos desabastecimientos y subidas de precio también para estos productos. Los expertos advierten de que si las condiciones climáticas siguen siendo desfavorables y los costes de producción no se estabilizan, los productos lácteos podrían convertirse en artículos de lujo en los próximos meses. Carne, vacuno, cerdo y pollo. La escasez de carne de vacuno,
cerdo y pollo se está convirtiendo en un verdadero problema, impulsado por una tormenta de factores. La gripe aviar ha diezmado millones de aves en todo el mundo, reduciendo drásticamente el suministro de pollo y huevos, y obligando a los países a endurecer las normas sanitarias para evitar brotes aún mayores. En el sector de la carne de vacuno y porcino, las repercusiones vienen del aumento del coste de los piensos y la reducción de las cabañas. Con la inflación de los cereales y los problemas climáticos, muchos ganaderos sacrifican antes a los animales para reducir costes, lo que reduce la oferta de carne a largo plazo y hace subir aún más los precios. Además, la falta de incentivos para criar ganado y los elevados costes de transporte y almacenamiento dificultan la estabilización del mercado. ¿Cuál es el resultado? Precios altos y escasez de cortes populares en los supermercados. En algunos países, el kilo de carne de vacuno ya ha subido más de un 30% en solo unos meses, convirtiéndolo en un artículo de lujo para muchas familias. En países como Argentina y Brasil, históricamente grandes consumidores de carne, ya se han producido cambios significativos en los hábitos alimentarios, con un drástico descenso del consumo de carne roja. Muchos consumidores buscan alternativas como las proteínas vegetales, los huevos, cuando están disponibles, y cortes más baratos como el cerdo y el pollo, pero incluso estos productos son cada vez más caros. Además del impacto en el consumo doméstico, la crisis también está afectando a los restaurantes y cadenas de comida rápida, que luchan por mantener precios competitivos en hamburguesas y platos de carne. Algunas cadenas están sustituyendo la ternera por cerdo o mezclando proteína de soja para reducir costes. Los expertos advierten de que la situación podría empeorar antes de mejorar, sobre todo si nuevas oleadas de gripe aviar afectan a la producción mundial de pollos y huevos. Trigo y derivados, harina y pan. La crisis del trigo está afectando directamente a la producción de alimentos básicos como el pan, la pasta y las galletas, encareciendo estos productos y, en algunos casos, escaseando. La guerra en Ucrania, uno de los mayores exportadores del mundo, ha reducido drásticamente el suministro mundial, ya que el país representa alrededor del 10% de las exportaciones mundiales de trigo. El conflicto ha afectado a las cosechas, interrumpido las rutas de transporte y elevado el coste de los fertilizantes, dificultando la producción en otros países. Como consecuencia, los precios se han disparado y los países dependientes de las importaciones luchan por mantener las existencias. En Brasil, por ejemplo, el precio de la harina de trigo ha subido más de un 40% en un año, lo que ha afectado a panaderías e industrias alimentarias que dependen de este cereal. Además de la guerra, los fenómenos meteorológicos extremos también han afectado a la producción. En Estados Unidos y Canadá, grandes productores de trigo, las sequías y las temperaturas anormales han puesto en peligro las cosechas. En Argentina, que suministra trigo a Brasil, la cosecha se ha reducido debido a largos periodos de sequía, lo que ha hecho subir aún más los precios en el mercado nacional. Para los consumidores, esto significa pan, pasta y galletas más caros, así como la posibilidad de una menor oferta en los estantes. En algunos países de Europa y Oriente Medio, donde el pan es un alimento esencial, ya se han producido protestas contra la subida de precios. Como alternativa, se están estudiando las harinas de mandioca, arroz y almendra, pero estas opciones siguen siendo más caras y no siempre se adaptan a todas las recetas. Algunas panaderías ya han empezado a probar mezclas alternativas para reducir la dependencia del trigo convencional, pero la aceptación del público sigue siendo un reto. Además, el elevado coste de estas alternativas puede dificultar el acceso de muchas familias, haciendo inviable la sustitución a largo plazo. Los expertos advierten de que la inestabilidad del suministro podría continuar durante los próximos meses, agravando la inflación alimentaria y presionando aún más el presupuesto de las familias. Si surgen nuevas crisis o si las cosechas no logran satisfacer la demanda mundial, los precios podrían seguir subiendo. Ante este panorama, ¿qué hará para garantizar los productos básicos en su mesa? ¿Está dispuesto a sustituir el pan y la harina de trigo en su dieta o a pagar más por estos productos esenciales? El arroz. La escasez de arroz se está convirtiendo en una preocupante realidad, impulsada por los desastres climáticos y las restricciones comerciales. India y China, dos de los mayores productores mundiales, se han enfrentado a inundaciones devastadoras y sequías prolongadas, reduciendo drásticamente la cosecha. India, responsable del 40% de las exportaciones mundiales de arroz, ha impuesto severas restricciones a los envíos del cereal a otros países, priorizando el abastecimiento interno y tratando de evitar una crisis alimentaria nacional.
El impacto de estas restricciones ya se está dejando sentir en países que dependen de las importaciones, como Bangladesh, Indonesia y varias naciones africanas. Además, los efectos del cambio climático hacen que el cultivo del arroz sea cada vez más imprevisible. El sudeste asiático, una región que tradicionalmente ha dominado la producción mundial, se ha enfrentado a patrones meteorológicos inestables, como ciclones, olas de calor y lluvias intempestivas, que han dificultado el crecimiento de los cultivos. En Brasil, uno de los mayores productores de América Latina, las inundaciones en Río Grande do Sul y las sequías en otras regiones agrícolas han reducido la oferta, contribuyendo a la subida de los precios. Como consecuencia, algunos países asiáticos están limitando sus exportaciones para garantizar el suministro interno, agravando la crisis mundial. ¿Cuál es el resultado? Subida de precios y menor disponibilidad en los supermercados, especialmente en las regiones que dependen de las importaciones. En algunas partes del mundo, el kilo de arroz ya ha subido más de un 30% en los últimos meses, y la tendencia es que siga aumentando si la producción no se normaliza rápidamente. En los países de renta baja, donde el arroz es la base de su dieta, esta crisis podría provocar graves problemas de inseguridad alimentaria. En África, donde muchas naciones dependen del arroz importado, hay noticias de reducción de existencias y protestas por la subida de precios. Ante este panorama, están ganando terreno alternativas como la quinoa, el cuscús e incluso el arroz de coliflor, pero estas opciones siguen siendo más caras y no siempre resultan atractivas para el paladar de los consumidores. Además, la logística de producción y distribución de estos sustitutos aún no es tan eficiente como la del arroz, por lo que resultan inviables para las poblaciones de bajos ingresos. Algunas empresas ya están estudiando el aumento de la producción de arroz sintético, elaborado a partir de fécula de patata y otros ingredientes, pero esta solución aún no está ampliamente disponible en el mercado. Los expertos advierten de que la estabilización puede llevar tiempo, sobre todo si se aplican nuevas restricciones a la exportación o si las condiciones meteorológicas siguen siendo desfavorables. La dependencia del arroz como alimento básico hace que esta crisis sea aún más preocupante, y la pregunta sigue siendo: ¿está dispuesto a pagar más o a cambiar su dieta antes de que el arroz desaparezca de los estantes? La respuesta puede estar en buscar alternativas y planificar el consumo para evitar un impacto aún mayor en el presupuesto familiar. Azúcar. La crisis de abastecimiento de azúcar ya está afectando al mercado mundial, y la tendencia apunta a nuevas subidas de precios antes de principios de marzo. India, segundo productor mundial, ha anunciado severas restricciones a las exportaciones para garantizar el abastecimiento interno y controlar la inflación alimentaria. Por su parte, Brasil, primer productor mundial, se enfrenta a prolongados periodos de sequía y temperaturas extremas que ponen en peligro la cosecha de caña de azúcar. La falta de lluvias ha afectado al desarrollo de las plantas, reduciendo el rendimiento de los cultivos y aumentando los costes de producción. Como consecuencia, el azúcar blanco y el azúcar moreno se están encareciendo, lo que repercute directamente en los productos que dependen de este ingrediente, como los refrescos, los pasteles, las galletas e incluso el pan industrializado. En algunos países, el precio del kilo de azúcar ya ha subido más de un 80%, y los expertos advierten de que este escenario podría empeorar en los próximos meses. Además, el mercado mundial se enfrenta a retos logísticos que dificultan aún más el abastecimiento. El aumento de los costes de transporte y la escasez de contenedores están retrasando la distribución, creando un efecto dominó en el sector alimentario. Las principales industrias ya están estudiando reformulaciones en sus recetas para reducir el uso de azúcar, tratando de sustituirlo por edulcorantes artificiales o naturales. Como resultado, están ganando terreno alternativas como la miel, el eritritol, la stevia y el azúcar de coco, pero estas opciones no siempre son asequibles ni tienen el mismo sabor y textura que el azúcar tradicional. Además, el aumento de la demanda de estos sustitutos puede elevar sus precios, haciendo que la sustitución sea menos viable para muchas familias. La incertidumbre sobre la próxima cosecha deja el mercado inestable, lo que podría agravar la escasez y presionar aún más los precios para el consumidor final. Si la producción mundial no se recupera rápidamente, el azúcar podría convertirse en un artículo de lujo en algunas regiones, dificultando su acceso incluso a panaderos y pasteleros. Ante este panorama, la pregunta es: ¿está usted dispuesto a pagar más por el azúcar o a buscar alternativas antes de que los precios se disparen aún más? Con la inflación alimentaria en alza, planificar su consumo puede ser esencial para no afectar al presupuesto familiar. La crisis del mercado del café se agrava debido a los fenómenos meteorológicos extremos que han afectado a los mayores productores mundiales. En Brasil, el mayor exportador mundial,
Las fuertes heladas seguidas de largos periodos de sequía han devastado las plantaciones, reduciendo la producción y retrasando la recuperación de los cafetales. Se calcula que millones de cafetos se han visto comprometidos, lo que afecta directamente al suministro mundial. En Colombia, otro gran productor, las fuertes lluvias y la inestabilidad meteorológica han dificultado la cosecha, reduciendo la calidad de los granos. Esta combinación de factores ha afectado no solo a la cantidad, sino también a la calidad del café disponible en el mercado, ya que muchos productores han recurrido a granos menos refinados para satisfacer la demanda. Como consecuencia, los precios se han disparado. En algunas regiones, el café es ya hasta un 30% más caro, y los expertos advierten de que este aumento podría continuar, sobre todo si las condiciones meteorológicas siguen siendo inestables. Además, la creciente demanda mundial de café, impulsada por el aumento del consumo en Asia y los mercados emergentes, está haciendo que la competencia por los granos sea aún más feroz. Los países que tradicionalmente han sido exportadores necesitan ahora retener más café para el consumo interno, lo que reduce aún más la oferta internacional. En Estados Unidos y Europa, las cafeterías ya están ajustando sus precios y algunas marcas han empezado a reducir el peso de sus envases para minimizar el impacto en los consumidores. Ante este panorama, están ganando popularidad alternativas como los tés, el café de cebada y las mezclas que utilizan menos café puro. Algunas empresas ya están invirtiendo en fórmulas que combinan café con cereales para mantener precios más asequibles. Sin embargo, para los amantes del café, estas alternativas no siempre sustituyen a una experiencia cafetera de calidad. Además, preocupa la sostenibilidad de la producción, ya que el cultivo del café requiere unas condiciones climáticas específicas y es cada vez más vulnerable al cambio climático. Los expertos advierten de que la situación podría empeorar antes de mejorar. Si la producción mundial no se recupera rápidamente, el café podría convertirse en un artículo cada vez más caro e inaccesible para muchas familias. ¿Nos dirigimos hacia un futuro en el que una simple taza de café se considerará un lujo? ¿Está dispuesto a pagar más por su dosis diaria de cafeína o busca alternativas para mantener el hábito sin comprometer su presupuesto? El escenario es aún incierto, y la planificación puede ser la clave para evitar impactos financieros a largo plazo. Aceite de oliva. La escasez de aceite de oliva se está convirtiendo en una preocupación mundial, especialmente debido a la extrema sequía que ha azotado Europa en los últimos años. España e Italia, que juntas representan alrededor del 70% de la producción mundial, han sufrido caídas históricas en las cosechas de aceitunas, con algunas regiones perdiendo más de la mitad de su producción. En España, principal exportador mundial, la producción cayó de 1,5 millones de toneladas a solo 660.000 toneladas, una de las peores cifras jamás registradas. Como consecuencia, la drástica reducción de la oferta ha disparado los precios, convirtiendo el aceite de oliva en un artículo de lujo en países como Estados Unidos y Brasil, donde el precio del litro se ha duplicado en poco tiempo. En algunas regiones, los supermercados han empezado a limitar la cantidad de aceite de oliva por cliente para evitar la escasez y controlar las existencias. Esta crisis no solo afecta a los consumidores finales, sino también a la industria alimentaria y al sector gastronómico. Los restaurantes, que dependen del aceite de oliva para innumerables recetas, buscan alternativas para no repercutir los costes al consumidor. Algunas cadenas de comida rápida en Europa ya han reducido el uso de aceite de oliva virgen extra en sus preparaciones, sustituyéndolo por opciones más baratas como el aceite de girasol. En Brasil, el aumento de los precios ha llevado a muchos consumidores a optar por aceites más asequibles, aunque sean nutricionalmente inferiores. Como resultado, los consumidores han recurrido a alternativas como el aceite de canola, girasol y aguacate, pero ninguno de ellos ofrece el mismo perfil nutricional y sabor que el aceite de oliva. Además, el aceite de oliva tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias únicas, difíciles de reproducir en otros aceites. Los expertos advierten de que la situación podría empeorar antes de mejorar, ya que las próximas cosechas siguen dependiendo de la climatología y de la recuperación de los olivares. Si las sequías persisten, los precios podrían seguir subiendo y la escasez prolongarse. Con una demanda elevada y una oferta escasa, la pregunta sigue siendo, ¿está dispuesto a vivir sin aceite de oliva o a pagar aún más por él? La crisis actual podría ser una llamada de atención para que nos replanteemos nuestro consumo y busquemos alternativas sostenibles antes de que el aceite de oliva se convierta en un artículo cada vez más exclusivo e inaccesible. Conservas, maíz, guisantes, atún, sardinas, etc. La crisis de las conservas se recrudece,
Y el problema va más allá de los propios alimentos. La escasez de aluminio y acero ha aumentado considerablemente el coste de las latas, encareciendo la producción y reduciendo el suministro de artículos básicos como maíz, guisantes, atún y sardinas. La guerra en Ucrania también ha afectado a la disponibilidad de metales en el mercado mundial, ya que el país es uno de los principales exportadores de aluminio, esencial para la producción de latas. Con menos materia prima disponible, la fabricación de envases se ha encarecido y ralentizado, lo que afecta directamente a la industria conservera. Además, el temor a la escasez ha llevado a muchas personas a abastecerse de productos enlatados, lo que ha aumentado aún más la demanda y agravado la escasez de estos productos en las estanterías de los supermercados. Este comportamiento se observó sobre todo en Estados Unidos y Europa, donde los supermercados registraron picos de ventas inusuales de productos enlatados como alubias, maíz, atún y sardinas. ¿El resultado? Los precios se han disparado. En algunos mercados, el precio de las conservas de atún ya ha subido más de un 40%, convirtiéndolo en un artículo de lujo para muchos consumidores. Para evitarlo, los consumidores buscan alternativas como los alimentos congelados, el envasado al vacío e incluso las conservas caseras. Sin embargo, estas opciones también plantean problemas. Los productos congelados requieren un almacenamiento adecuado y pueden no tener la misma vida útil que los alimentos enlatados. El envasado al vacío, por su parte, depende de una logística eficiente para evitar desperdicios. Las conservas caseras son una buena solución, pero no siempre son viables para quienes tienen poco tiempo o acceso limitado a ingredientes y equipos adecuados. Hasta que se resuelva la crisis de los envases, persiste la incertidumbre. Los expertos indican que el mercado puede tardar en recuperarse, ya que la producción de aluminio y acero sigue enfrentándose a la inestabilidad. Si esta tendencia continúa, artículos esenciales para muchas familias, como el atún y las conservas de maíz, podrían convertirse en productos de alto coste y difícil acceso. Agua embotellada. La escasez de agua embotellada se está convirtiendo en un grave problema, impulsado por dos factores principales: la crisis del agua y la falta de materias primas para la producción de botellas de plástico. Regiones que ya se enfrentan a graves sequías, como partes de Estados Unidos, Europa y América Latina, están viendo cómo disminuye el suministro de agua potable, mientras la demanda sigue creciendo. Los grandes embalses están alcanzando niveles históricamente bajos, y muchas ciudades ya están adoptando medidas de racionamiento para evitar el colapso del suministro. En Brasil, por ejemplo, la crisis del agua en el sureste ha ejercido presión sobre la producción y distribución de agua, repercutiendo directamente en los precios. Además, la escasez de plástico, provocada por las dificultades en la cadena de suministro y el aumento del coste del petróleo, está limitando la producción de botellas de PET, lo que encarece aún más el agua embotellada. Los principales fabricantes ya han advertido de que la falta de materias primas está ralentizando la producción y elevando los costes de envasado. En algunas ciudades, el precio del agua mineral ya ha subido más de un 40%, lo que la hace inasequible para muchas familias de bajos ingresos. Ante este panorama, los consumidores invierten cada vez más en filtros, bidones reutilizables y purificadores de agua, tratando de reducir su dependencia del agua embotellada. En algunos países, los gobiernos están fomentando la instalación de fuentes públicas y sistemas de reutilización del agua para minimizar los impactos de la escasez. Sin embargo, estos sistemas no siempre son eficaces ni accesibles a toda la población. Los expertos advierten de que la situación podría empeorar en los próximos meses, especialmente en las regiones más afectadas por el cambio climático. La tendencia a la sequía prolongada y la creciente urbanización están convirtiendo el acceso al agua en un reto cada vez mayor. Si la crisis no se mitiga con inversiones en infraestructuras y políticas de gestión del agua, el precio del agua potable podría seguir subiendo. La pregunta que queda es: ¿está usted preparado para una posible crisis en el suministro de agua potable? ¿Ha pensado en alternativas para garantizar el acceso al agua potable sin depender de las botellas de plástico? Entonces, ¿sabes de cuáles de los 10 artículos esenciales no puedes prescindir antes de que desaparezcan? Ahora que sabes qué productos están en peligro y entiendes las razones de esta escasez, es hora de actuar. No lo deje para más tarde. Abastézcase y prepárese. Recuerde que la escasez puede empezar antes de marzo. Comparte este vídeo para que más gente esté preparada y, por supuesto, déjanos un comentario diciéndonos qué artículo vas a asegurar primero. Nos vemos en el próximo vídeo.